Muy buenos días, hermanos. Quisiera compartirles el devocional en esta mañana que le puse por título Creer en Dios, grande es el galardón. El recorrido etimológico, esto es el origen de la palabra galardón, se inicia en el idioma neerlandés, que pasa también por el idioma germano, que se traduce como recompensa. El concepto se emplea en nuestra lengua para aludir a una distinción o un premio que se otorga a modo de reconocimiento. En concordancia con el título de esta reflexión, la fe no solo cree que Dios existe, sino que también nuestro Dios es nuestro Dios, el único, recompensa grande a los que a Él le buscan. Hebreos 11, 24 al 26, vamos a leer, nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 26 podemos leerlo nuevamente: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en la recompensa. Ahí cambiamos un poquitito el sentido que tenía lo primero que leímos. Moisés, por la fe, mantuvo su mirada en la recompensa. Se dio cuenta que el galardón que le esperaba era mayor que los placeres temporales de Egipto, como pudimos leer. Hermanos, la fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Por esto, Moisés logró entender que toda la opulencia de Egipto sería transitoria, efímera, porque todo lo terrenal así lo es. Entendió que la recompensa celestial era invaluable y que se cumpliría, porque viene del eterno Dios. Hace unos sábados atrás escuchaba algo que dijo Sebas Peñalba, que una fe viva nunca deja fuera la palabra de Dios, porque esa fe, siendo verdadera, anhela la palabra de Dios. Si bien no había Biblias impresas en ese tiempo, la palabra de Dios moraba en el corazón de David. Ella estaba sellada, y es eso lo que cada uno de nosotros debemos aspirar, y que este deseo, este anhelo nos traerá aparejada bendición. Es necesario quitar de nuestro corazón el engaño de las riquezas. Estas son las que ahogan la palabra de Dios. Mateo 13, 22 nos dice: el que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Esto es en la NBI. En la Reina Valera nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Es indispensable que por la fe creamos en Dios, pero también es necesario entender que Él tiene y puede recompensarnos. Moisés entendió que el engaño de las riquezas de Egipto no eran comparables con el grande galardón que no tiene comparación cuando proviene de Dios, cuando Dios nos da. El Señor recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo de Hebreos 11:6 es un versículo muy citado y que seguramente está dentro de los que posiblemente recordamos por las innumerables veces que lo han citado, y nos enseña la importancia de la fe en nuestra relación con Dios. Debemos tener en cuenta que la fe es un componente esencial en la vida nuestra como creyentes.
y es la fe que a través de ella somos capaces de confiar en Dios y creer en sus promesas, aun cuando no podemos verlas con nuestros ojos. En el contexto de este versículo, el autor de Hebreos se está enfocando en describir lo que significa vivir por fe. Es decir, no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar en Él y en lo que ha prometido. Para los cristianos, la fe es una herramienta fundamental para vivir una vida plena y que le agrade a Dios. Todo aquel que busca al Señor recibe recompensa. Aquel que se esfuerza en buscar a Dios recibe una recompensa grande. Grande es la recompensa, otro de los puntos que podemos ver. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y en Él ha de venir, vendrá y no tardará. La respuesta es que tiene una gran recompensa. En otras palabras, cuando confiamos plenamente en Dios, podemos experimentar su paz, su gozo, su protección y su provisión en nuestra vida. Además, recibimos las bendiciones y las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, tanto en esta vida como en la venidera. Hacer la voluntad de Dios con perseverancia, ser constantemente obedientes, es la llave para la experiencia de que Él está cumpliendo sus promesas. La llave para experimentar el cumplimiento de estas miles de promesas se encuentra exclusivamente en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero cada promesa en sí tiene su propia llave. Tomemos como ejemplo el conocido pasaje de Salmos 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En estos versículos tenemos dos promesas y tres llaves para las mismas. La voluntad de Dios, la llave para la promesa del versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. La más alta prioridad la tiene Él. El Señor recién después nos toca a nosotros. Pero a través de esto, de deleitarnos en el Señor, nuestros deseos son santificados. Si este es nuestro caso, entonces Él con gusto concederá las peticiones de nuestro corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón, pudimos leer. Observemos ahora el versículo 5, cuya promesa es: Él hará. ¿Cuáles son las dos llaves que necesitan para que Él lo haga? Encomienda a Jehová tu camino y la segunda es: confía en Él. Es por su amor que nos debemos encomendar y confiar en Él. El amor de Dios es acción, no es meramente un sentimiento cálido y maravilloso, el cual ciertamente también lo es. Este singular tipo de amor es acción por su palabra. Nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo a imitar, mostró su deseo de hacer la voluntad de Dios y bendecir a la gente, yendo a la cruz, muriendo por nosotros, aún habiéndole pedido al Padre que lo librara de soportar esos sufrimientos si hubiese sido posible, pero prefirió hacer la voluntad de su Padre y de nuestro Padre Dios. De esta manera, como nos ama el Señor y sin merecer nada, cuando sentimos su amor y le creemos, es de esta manera. Para terminar, me viene a la mente una canción de rescate que se llama Indudablemente, y en una parte dice: si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en eso. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda tormenta, indudablemente tú,
corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Nuestro Señor nos bendiga en esta mañana y que nuestro galardón vendrá porque le hemos creído. El Señor nos bendiga, hermanos.